si no hay apostasía aquí, por ejemplo? Porque apostatar es dejar de creer. Eso es apostatar, ¿verdad? Dejar de creer. No sé si es en primera, segunda de Timoteo, donde dice que algunos apostataron de qué. De la fe. Imagínense, apostataron de la fe, o sea, dejaron de creer. Y hermano, hay mucho pueblo en todo el mundo que está dejando de creer ahora la palabra de Dios. El enemigo los está engañando. Dejaron de creer. Entonces eso es apostatar. Y estos dos que venían de Emaús o iban para Emaús, óigame qué tremendo es. Por eso se venían diciendo entre ellos, y aquel que dijo que iba a redimirnos, aquel que dijo que iba, imagínense, ahora venían dudando de la palabra del Señor. Porque el Señor ya les había dicho, hermano, ¿y cuántos ahora no están dudando de la palabra de Dios? El verso 28 le dije, verso 28, capítulo 24. Se acercaron a la aldea donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Y mire, y qué misericordia que iba el Señor, hermano. Porque cuando uno anda así medio así confundido, desanimado, porque así venían ellos, confundidos, y así hay muchos pueblos, confundidos, desanimados. Pero ahí va el Señor, hermano. Amén. Ahí va el Señor. El Señor nunca nos deja. Dice que, ¿qué le dice? 28, ¿verdad? Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron, diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Pero yo quisiera ver más atrás, hermano, donde dice que el verso 13, perdónenme. No vamos a leer todos los versos, pero quiero que veamos estos versos, por favor. He aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a Emaús, iban a una aldea llamada Emaús. ¿Usted sabe lo que significa ese nombre, esa aldea? No. El nombre de esa aldea, Emaús, mejor dicho, Emaús quiere decir aguas termales. Aguas, o sea que no eran aguas frías ni calientes. Entonces, ¿qué eran? Eran tibias. Eran tibias. Y el Señor, ¿qué dice? Cuando habla de la tibieza, ¿verdad? No sea mejor Ni frío ni tibio. o caliente, pero no tibio. Pero estos dos hombres, después de haber oído la palabra de Dios, después de haber, hermano, ahora venían dudando, ahora iban cayendo hacia la tibieza, porque eso iban para Emaús. Por eso ese es el resultado de cuando alguien duda de la palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios. Mejor frío, no caliente, pero no tibio. Entonces dice que esta aldea estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, oiga por favor, mire qué peligroso es cuando se juntan dos personas desanimadas. Mire qué peligroso es cuando se juntan dos personas que están confundidas, hermano. Dígame, ¿qué le va a ministrar uno al otro? No le va a ministrar nada bueno. ¿Me explico? Mire, pero ahí venían ellos, hermano, y el Señor ahí iba con ellos, pero él hacía como que no, ¿verdad? Pero mire, se venían, hermano, es que es peligroso esto. Cuando uno oye a una persona desanimada, tengamos mucho cuidado porque termina uno desanimado también. Si uno no discierne que lo que le está ministrando a uno no es de Dios, es peligroso. Si es de Dios lo que nos está ministrando, como yo le decía a un hermano, lo que Dios nos diga nos va a edificar, nos va a fortalecer, nos va a dar vida. Pero si algo que yo estoy oyendo me está desanimando, esa palabra no viene de Dios, eso viene del diablo. ¿Ah? Entonces aquí venían dos platicando, venían desanimados. ¿Ah?
Venían desanimados, hermano. Pero mire qué bendición es esta, que ahí venía el Señor. ¿Ah? Cuando usted mire a una persona desanimada, anímela mejor. Anímela. A Jeremías le dijeron, no te conviertas tú a ellos, sino ellos que se conviertan a ti. Así, ¿verdad? ¿A qué ese desánimo de ella? ¿Ah? No se me pega a mí. Mejor que esa vibra, ese ardor de fervor que hay en mi corazón, mejor que se le pegue a mi hermano, se le pegue a mi hermano. Porque estos aquí mencionan esa palabra. Dice, hermano, entonces, y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Mire, de todo platicar, de todo lo que había acontecido. Wow. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús vino, se acercó y caminaba con ellos. O sea que Jesús camina con los desanimados. Jesús camina con los confundidos. Y qué bendición es esa, hermano. ¿Ah? Porque fíjese que me decía alguien que cuando el Señor, fíjese esto, hermano, y es de veras, mire cómo venían estos dos hombres. Pero cuando el Señor, cuando alguien sale de una iglesia y que es el diablo que los ha sacado, van a volver. Van a volver. Pero cuando es Dios, ya no vuelven. Medite después en esto usted, y la verdad que sí. Pero cuando es el diablo que lo saca, de cualquier forma que haya usado, vuelve. ¿Usted cree que al hijo pródigo, el padre no lo sacó de la casa? ¿Verdad que no? No le dijo, no, este me está contaminando al otro, este está contaminando a su hermano. No, o este se está portando. No, lo dejó. El diablo lo sacó. ¿Por qué? Porque quizás en la casa él no miraba, ¿sabe qué quería? Él quería andar en el mundo y se fue. ¿O no es cierto? Sí, tibio. Y ahí está, que Dios lo permitió, y Dios permite que muchos, o sea, que salgan, que se vayan, y que vayan a experimentar, que se vayan a dar cuenta, ¿verdad? Y Dios cuando los pone, como estuvo el hijo pródigo en un momento que no hallaba qué hacer, volvió en sí, reflexionó, recapacitó. Y yo sé que mucha gente, el Señor la va a hacer recapacitar, los va a hacer reflexionar. Gloria a Dios, hermano. Dios los va a hacer reflexionar. Amén. Pero dice que se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados, porque miren lo que hace, pues. O sea que no lo miraban al Señor. Y así hay muchos pueblos, hermano, que no se da cuenta de lo que está pasando, porque les han tapado los ojos. ¿Ah? Están ciegos, hermano. Pero ahí va el Señor con ellos también. Por eso pidamos al Señor que abra nuestros ojos, hermano. Por eso ellos no lo reconocieron, dice. Y Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais caminando? Oiga, todo esto es bien fácil de entender, hermano, ¿verdad? Porque ellos venían desanimados, y el que está desanimado solo se la va a pasar discutiendo. El desanimado solo se la va a pasar quejando. ¿Ah? Ellos venían desanimados, venían desilusionados, venían frustrados, se sintieron fracasados, y como se sintieron así, se estaban quejando. ¿Ah? Eso pasó con Pedro cuando dice que le dijo, toda la noche hemos trabajado o hemos pescado y no hemos agarrado nada. O sea, se sintió frustrado. ¿Y qué estaba haciendo? Se estaba quejando. Porque el que se siente frustrado, el que se siente desanimado, lo que va a hacer es quejarse. Esto hicieron estos. Por eso el Señor les dice, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste, respondiendo uno de ellos, ¿eres tú el único visitante? Oiga, no lo reconocían, pero yo quiero ir más adelante. Al verso 25. Mire el verso 25.
Porque el Señor también, cuando tiene que exhortar, exhorta, ¿verdad? Cuando tiene que amar, ama. Porque aquí mire cómo les habla el Señor. Yo no sé cómo dice su Biblia, pero aquí dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Todo lo que los profetas han dicho, en este caso, tardos, oiga, e insensatos de creer a la palabra de Dios. ¿Ah? Tardos e insensatos de creer, hermano. Mire lo que trae el desánimo, mire lo que trae la confusión, mire lo que trae el dejar de creer a la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Amén. ¿Y cuántos creemos que el Señor viene pronto? Amén. Porque el día que dejemos de creer que el Señor viene, entonces ya sigámoslo esperando al Señor, hermano. Sigámoslo esperando al Señor. Verso 25, verso 26. No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Pero pásese al 28 ahora sí. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Pero sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan. Quiso tener comunión el Señor con ellos. ¿Y a dónde se va a ir entonces el desánimo? ¿A dónde se va a ir la confusión? ¿A dónde se va a ir el sentirse uno fracasado? En la comunión con el Señor. Ahí el Señor va a hacer algo grande, hermano. Ahí teniendo comunión con el Señor. Porque aquí dice, hermano, mire, aquí dice que el Señor tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dijo, les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. El pan es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a abrir los ojos, hermano. ¿Ah? Por eso mire qué importante es leer la palabra de Dios, hermano, porque cuántos, hermano, yo una vez me sorprendí, una persona, un hermano de años de antes, hermano, que estuvo, y de repente le llama a uno, y hace mucho tiempo esto, yo creo unos 2 años, porque en el tiempo de la pandemia muchos fueron confundidos también. Me estaba diciendo ahora, hermano, ya sí, porque hasta yo me sentí molesto, que Jesús ya no era Dios. Y solo me hablaba que Jehová, o que Yeshua. Padre, y se fue con los griegos quizás. Por eso, ya fue al punto. Por eso debemos de tener cuidado, hermano. Por eso dice Pablo, que el que esté firme tenga cuidado que no caiga. Amén. Tengamos cuidado de no caer, hermano. Y por eso el Señor aquí dice que cuando le dio el pan, los ojos de ellos fueron abiertos y ahí le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Y ahora mire cómo, hermano, lo que hace la palabra, la comunión con el Señor, el sentarse a la mesa con el Señor. Ahora ellos ya no tenían aquel sentir de venir desanimados, de venir discutiendo, de venir, de no creer a la palabra. Ahora se acordaron y se dijeron uno al otro. Ahora ya no se dijeron, porque aquí venían discutiendo en el 17, pero ahora se acabaron las discusiones porque el Señor les abrió los ojos y les dice uno al otro: no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras. Oiga, y yo creo que cuando uno, hermano, el Señor le habla, debe arder de nuestro corazón. Amén. Debe de arder nuestro corazón cuando el Señor le hable a uno. Y no sentirse uno, digamos que cuando uno está escuchando la palabra, no decir: por mí lo está diciendo el pastor. No, hermano, démosle gracias a Dios que el Señor nos habla, ¿verdad? Sí. Démosle gracias al Señor que el Señor nos habla. Por eso ellos dijeron: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras, dice, mientras veníamos en el camino. Pero hay corazones que han dejado de arder, hermano. Mire que cuando uno le pide misericordia al Señor, le está diciendo: Señor, perdona mis pecados. Por eso, no dejemos de pedirle misericordia al Señor, porque todos le fallamos al Señor, hermano. Todos le fallamos al Señor,
Pero óigame por favor, ni he visto nada de lo que traigo aquí. Pero estos dos hombres venían discutiendo, desanimados, habían perdido la esperanza. Para ellos fue todo un fracaso. Oye, para ellos todo fue un fracaso. Pero para aquellos que se sienten fracasados, el Señor va caminando con ellos también. Amén. Aquellos que se sienten ya desanimados, que no, ya hasta aquí llegué, el Señor va caminando ahí con ellos también. Así como venía con... Pero, porque ¿para dónde iban? Hacia Emaús, hacia la tibieza. Hacia la tibieza, hacia eso lo trae a uno, el dejar de creer la palabra, el desánimo, el perder la esperanza. Hacia eso lo lleva a uno, hacia la tibieza. Gloria a Dios. Porque dice que estaba a 11 kilómetros, dice Emaús, ¿verdad? Y el número 11, ¿sabe qué quiere decir, hermano? Me encontré yo una vez esto. El significado del número 11 es fracaso humano. El número 11, fracaso humano. Por eso ellos se sentían, aquel que dijo que iba a redimir, ¿a dónde está? Aquel que dijo, se sentían fracasados. Quizás alguna vez usted se ha sentido fracasado o fracasada. Pero eso no quiere decir que Dios no nos va a volver a abrir los ojos. Eso no quiere decir que Dios no nos va a volver a dar otra oportunidad. Porque a Pedro se la dio. Amén. Él es un Dios de oportunidades, hermano. Amén. Gloria a Dios. Quizás usted alguna vez se ha sentido fracasado en su vida. Quizás aún podemos decir, hermano, mi matrimonio ya fracasó. Para el Señor no hay nada imposible. ¿Ah? De veras. Mi matrimonio es un fracaso. Déjeme decirle, eso es mentira del diablo. Amén. Mis hijos no tienen remedio. Eso es mentira del diablo. ¿Ah? ¿Qué hablaba la palabra? No sé si ayer. Que nosotros podemos dar muerto algo, pero el Señor no da por muerto nada. Jacob dio por muerto a José. ¿Ah? Pero era con un propósito todo lo que José pasó. Nosotros podemos dar por muerto una relación, podemos dar muerto muchas cosas, pero Dios no da por muerto nada. De veras, hermano. Dios no da por muerto nada. Pero hay que creerle al Señor. Hay que creerle al Señor, hermano. Porque Él es la vida. Amén. Amén. Él es la vida, hermano. ¿En qué verso estamos, hermano? ¿En el qué? 29. No, más acá. 32. Ellos se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría la escritura? Y levantándose en esa misma hora, oiga por favor, porque venían de Jerusalén hacia Emaús, pero después de esta experiencia que tuvieron con el Señor, dice que regresaron a Jerusalén. ¿O no, hermano? Amén. Regresaron a Jerusalén, y el Señor quiere que regresemos donde hemos sido bendecidos, donde el Señor nos habla, donde el Señor nos da de comer, donde el Señor, hermano, que regresemos. Porque es bien tremendo esto, hermano. Es bien tremendo esto, porque yo no sé cuál es su Emaús. Quizás hay alguien que está pasando su Emaús, que va desanimado, que ya no le arde su corazón por servirle a Dios. Hermano, y aquí, la verdad que el Señor me ponía el otro día, allá, estando en la iglesia. Cuando el Señor le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que salga de Egipto. ¿Para qué le dijo? Para que me sirva ¿dónde? Y para otra cosa también le dijo después, ¿verdad? Para que le celebre fiesta. ¿A dónde? No en Canaán, en el desierto. Las pruebas. ¿Ah? Las pruebas. Claro. No le dijo en Canaán, en el desierto. Ahí le vamos a celebrar al Señor fiesta, aunque estemos pasando lo que estemos pasando.
en el desierto le vamos a servir al Señor aunque estemos pasando lo que estemos en medio de las pruebas. Pero en las pruebas a muchos los lleva camino hacia Emaús. ¿Ah? Los lleva camino hacia Emaús, hermano. Por eso hay que pedirle al Señor misericordia, que no nos deje de hablar. De veras que pasamos muchas veces quizás nuestro Emaús, ¿verdad? Nuestro camino hacia Emaús, pero ahí va el Señor con nosotros. Gloria a Dios. Ahí va el Señor con nosotros. ¿Se acuerda? Ellos venían de Jerusalén hacia Emaús. ¿Se acuerda de aquel que lo golpearon y lo dejaron medio muerto? Este venía ¿de dónde? De Jerusalén hacia Jericó. Y qué tremendo ahí que pasó. Fíjese, si lea usted en su casa esos versos donde dice que primero pasó un sacerdote, parece. Y después dice que pasó un levita. Óigame por favor, oiga lo que les voy a decir, hermano. Oiga, a este lo encontraron, este medio muerto estaba en la calle, por allá tirado. Pero oiga, pasó un sacerdote. ¿Ah? Me imagino que este sacerdote tenía, él tenía un lugar donde se congregaba. ¿Sí o no? El levita igual. Pero vieron la necesidad de su prójimo. ¿Y qué pasó? Dice aquí la Biblia. Óigame por favor lo que le voy a decir, porque a veces podemos solo ser sacerdotes y levitas en la iglesia, pero no afuera. Yo puedo ser un sacerdote en la iglesia, pero y afuera. A la hora de la necesidad, mejor dicho, a la hora de la necesidad. Y es ahí donde debemos de ser lo que el Señor quiere que seamos. No solo en la iglesia. ¿Ah? Ellos vieron la necesidad y no les importó. Pero lea despacito porque ahí hay algunas cosas. Porque no dice exactamente qué es lo que hizo el sacerdote. O sea, no es lo mismo lo que hizo el sacerdote a lo que hizo el levita. Pero sí muy diferente a lo que hizo el Señor. Imagínense lo que hizo el Señor. Entonces, hermano, pero mire lo que hizo el Señor con ese que dejaron medio muerto. Porque aquel que desciende de Jerusalén va rumbo a la muerte. Pero siempre Jesús viene y trae vida. Los dos de Emaús iban rumbo a la muerte, por decirlo así. Este hombre que dejaron medio muerto, él iba, mire, ¿a dónde? ¿Hacia dónde iba? Pero dice que, y pasó un samaritano. ¿Y qué hizo él? Se acercó. ¿Y qué le llevó? Mire todo lo que él le trajo vida, hermano. Gloria a Dios. Por eso si nosotros miramos a alguien con esa necesidad, que lo estamos viendo, que lo golpearon, que lo han dejado así casi muerto, hermano, pidámosle al Señor que nos use para llevarle vida a aquel que está caído, que está tirado ahí en el camino. Pidámosle al Señor, hermano. Pero una cosa sí, pidámosle al Señor que no deje de arder nuestro corazón. Porque a esto se dijeron uno al otro, no ardía nuestro corazón. Quiere decir que el corazón puede dejar de arder. Puede dejar de arder el corazón. ¿Por qué dejó de arder el corazón de ellos? Porque venían desanimados. Porque venían sin esperanza. Porque mire cómo, ¿por qué? Por eso dejó de arder. Porque dejaron de creer. Pero cuando el Señor les habla en el camino, porque no les abrió las escrituras, ¿verdad? Y ellos dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. No, les hablaba. ¿Qué pláticas o qué discusiones traéis entre vosotros mientras vas en el camino? O sea, es la palabra. Y ahí como que sintieron, pero oiga, ahí no sintieron nada. Lo sintieron después que partió el pan. Ahí se les abrieron los ojos y ahí se dieron cuenta. Ahí como que volvieron en sí. Ahí como que recapacitaron. No ardía nuestro corazón cuando nos... ¿Ah? Igual el hijo pródigo.
mientras estaba viendo que los cerdos comer y él no tenía, y él con hambre. Mire qué misericordia del Señor, que ahí lo hizo. Ahí dice que reflexionó el hijo pródigo. Ahí reflexionó, y así va a haber, hermano, muchos hijos de Dios que van a recapacitar, van a reflexionar y se van a decir: híjole, si allá en la casa de mi padre aún los jornaleros están mejor que yo aquí. ¿Ah? Bendito Dios. Aún ellos, hermano, Dios va a hacer, les va a abrir los ojos. Dios permitió que el hijo pródigo llegara hasta esa, ¿cómo se dice? Situación de ver. Ya, yo no sé, yo me imagino que el hijo pródigo andaba con unas ropas que ya, como un homeless, yo me imagino que así andaba. Y Dios permitió que llegara hasta allí. Y así esa es misericordia de Dios. Dios permite muchas veces que toquemos fondo para levantarnos, hermano. El hijo pródigo tocó fondo. Y ahí, ay, jole, quizás le habían dado una buena que se quedó. Si en la casa de mi padre hasta los jornaleros comen mejor que yo. Por eso cuando llegó al padre le dijo: padre, no soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de los jornaleros. No lo iban a tratar así. ¿Por qué? Porque el padre sabía que era su hijo. Hijo, lo que es mío es tuyo. Le dijo a los dos. ¿Ah? Y si se ha fijado que cuando el hijo pródigo se fue, que pidió su herencia, a los dos les dieron la herencia. No dice que solo a uno. Y es más, a ellos no les tocaba herencia. Si el padre quería, se las daba. Si no, no. Porque él reclamó su herencia, y a veces nosotros reclamamos cosas que no son de nosotros, ¿verdad, hermano? Es como, por ejemplo, físicamente hablando, si nuestros padres, por ejemplo, ¿verdad?, dejamos algo, nosotros somos los que decidimos a quién se lo vamos a dar, ¿o no? ¿A quién se lo vamos? Nosotros somos los que decidimos. ¿Ah? Entonces, aquí el padre, él dijo: dame la parte que me corresponde. Si solo porque el padre es bueno, no le dijo: si quién dijo que te correspondía algo. ¿Ah? Hermanos, pero a lo que lo quiero llevar es: no nos desanimemos, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Mejor pidámosle al Señor que nos haga volver en sí. Fíjese que cuando una persona vuelve en sí, ¿sabe por qué? ¿En qué ha caído? Ha caído en una demencia espiritual. Fíjese, si alguien vuelve en sí, es porque antes de eso se le olvidó todo. Se le apagó hermano, mire qué bonito es. Qué bonito eso, hermano. Ahorita el Señor me está, de veras. Si alguien vuelve en sí, es porque se le vino ahora otra vez, recobró la memoria. O sea que todo lo que había pasado antes de eso, se le había olvidado. Al hijo pródigo se le olvidó entonces que él estaba bien, que él tenía a su padre, que él era hijo, que él no necesitaba nada. Pero cuando el diablo toma la mente, mire lo que pasa. Nos olvidamos de lo que Dios, hablando espiritualmente, ¿verdad? Hablando espiritualmente, porque a veces también, ¿verdad? Con los años a veces se le olvidan a uno las cosas. A veces yo voy a hacer algo y tal vez lo que quiero ver es la hora en el reloj y solo le hago así, y a saber que ahí, que después me doy la vuelta y me acuerdo si yo la hora quería ver. De veras, hermano. Pero la misericordia del Señor es que nos hace reflexionar. Que nos hace, hermano, de veras, aunque no es bonito, ¿verdad?, tocar fondo. Pero Dios lo permite para que nos demos cuenta en dónde hemos caído y que solo Dios nos puede sacar de ahí. ¿Ah? Si Pedro no le clamaba mientras iba caminando y se hundía, si Pedro no clama, el Señor no hubiera dejado que Pedro se tragara todo el agua del mar. Pero cuando clamó,
Ahí dijo, Pedrito, sabes que sin mí nada podés hacer. ¿Verdad? Amén. Pero clamó, hermano, mire, si usted y yo miramos que algo está, que ya no podemos más, solo clamémosle al Señor. Amén. Porque mientras no le clamemos, el Señor va a dejar que bajemos, que vayamos. Porque estos llegaron a Emaús. Dios permitió que llegaran a Emaús. Pero ahí estaba Él con ellos. ¿O no? Jesús tocó fondo. ¿Sí o no, hermano? No dice que fue hasta las partes más bajas de la tierra, pero de ahí fue levantado. Nosotros quizás vamos a tocar fondo en algunas ocasiones, pero de ahí nos va a levantar el Señor. Aleluya. David tocó fondo cuando dijo, Él me sacó ¿de dónde? Del hoyo de la desesperación. Del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso. Amén. Amén. Entonces, pero yo sé que nadie queremos tocar fondo, entonces hay que clamarle al Señor antes de que. Y el Señor nos va a auxiliar, hermano. Amén. Gloria a Dios. Hermano, que a veces es necesario porque como dice la palabra, que si no, ¿cómo nos vamos a acordar de dónde nos sacó el Señor? Así es. Nos puede olvidar. Así es, como hemos oído ahora de nuestro hermano Lucio, que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor, para que vivamos siempre agradecidos. Porque cuando se nos olvide de dónde nos sacó el Señor, ya no va a haber agradecimiento en nosotros. ¿Verdad? Aleluya. Ya no va a haber agradecimiento en nosotros, hermano. Que no se nos olvide. Y si tiene algo que usted, hermano Felipe, hermano Ned, que aportar alguna, ¿verdad?